Imagina al primer papa no italiano en 450 años, cuya vida fue brutalmente atacada en la plaza de San Pedro. San Juan Pablo II sobrevivió a un intento de asesinato en 1981 que dejó al mundo en vilo, un misterio que aún genera preguntas. ¿Quién era realmente este carismático líder que desafió el comunismo y conectó con millones? Prepárate para descubrir la asombrosa historia del pontífice que, contra todo pronóstico, cambió la historia. Quédate hasta el final para comprender su legado. Si el intento de asesinato en la plaza de San Pedro nos reveló la vulnerabilidad del hombre tras la sotana blanca, el extraordinario y sin precedentes periplo global de Juan Pablo II nos mostró su indomable espíritu y su profunda convicción de que la Iglesia no podía permanecer confinada tras los muros vaticanos. Veníamos de un papado, el de Juan Pablo I, que apenas duró 33 días, y de una historia de pontífices que, durante siglos, habían sido figuras más bien sedentarias, cuya influencia se ejercía principalmente desde Roma, a través de la diplomacia, los decretos y las encíclicas. El mundo, o al menos el mundo católico, acudía a Roma. Pero con Karol Wojtyła, esta dinámica se invirtió por completo. Él entendió, con una visión profética, que en un planeta cada vez más conectado por los medios de comunicación, la figura del vicario de Cristo debía salir, ir al encuentro de sus hijos, tocar sus vidas, y llevar el mensaje de esperanza y dignidad humana a cada rincón, a cada cultura, a cada corazón. Fue una revolución silenciosa, pero de impacto sísmico. San Juan Pablo II se convirtió en el Papa Peregrino, un título que no solo describe su incesante movimiento geográfico, sino que encapsula su filosofía de un pontificado misionero, de proximidad, de encarnación del Evangelio en la realidad concreta de cada pueblo. Su papado es sinónimo de récords de viaje que, hasta entonces, eran inimaginables para un líder de su estatura. Viajó a la asombrosa cifra de 129 países, abarcando más de 1,2 millones de kilómetros, el equivalente a dar 30 vueltas al mundo. Cada aterrizaje de su avión, cada vez que la escalerilla se bajaba y él, con su sotana blanca, aparecía en la puerta, se convertía en un evento de magnitud global, retransmitido en directo a millones de hogares. Este no era un papa que enviaba delegados, era un papa que llegaba en persona, que pisaba el suelo, que besaba la tierra, y con cada gesto, sembraba un mensaje. La logística de estos viajes era monumental. Imaginen el despliegue diplomático, de seguridad, de coordinación eclesiástica y gubernamental para cada una de esas 104 giras internacionales. Pero más allá de la maquinaria organizativa, lo que realmente resonaba era la autenticidad de su presencia. Al descender del avión y arrodillarse para besar el suelo de la nación que lo recibía, Juan Pablo II realizaba un acto simbólico de humildad y respeto que trascendía barreras idiomáticas y culturales. Este gesto, tan simple y poderoso, desarmaba a los escépticos y abría los corazones de los fieles. No era una pose, era una expresión sincera de su convicción de que cada tierra era sagrada, cada pueblo digno de su atención y amor. Y no se limitaba a las formalidades diplomáticas. El Papa Wojtyła se esforzaba por aprender algunas frases en el idioma local, conectando instantáneamente con las multitudes que acudían a verlo, a escuchar su voz, a sentir su presencia. Unas pocas palabras en polaco en Chicago, en quechua en Perú, en lingala en el Congo, transformaban un encuentro formal en una comunión profunda. El impacto de su primer viaje a su Polonia natal en 1979 es un capítulo aparte, una saga que resuena con una fuerza inigualable y que, como veremos más adelante, marcó el inicio del fin de un imperio. Después de 800 años, un papa polaco regresaba a su tierra, bajo la opresiva bota del comunismo. El régimen intentó minimizar la visita, limitando la cobertura y el acceso, pero la marea popular era imparable. Millones de polacos salieron a las calles, desafiando a las autoridades, no con violencia, sino con la abrumadora fuerza de su fe y su unidad. En la Plaza de la Victoria de Varsovia, ante una multitud que superaba el 1.000.000 de personas, Juan Pablo II pronunció palabras que resonaron como un trueno en la conciencia de la nación y del mundo: no tengáis miedo. Abrid las puertas a Cristo.
Abrid las fronteras de los estados, los sistemas económicos y políticos, las vastas esferas de la cultura, la civilización y el desarrollo. No tengáis miedo. Era un llamado a la libertad, a la dignidad, a la afirmación de la identidad nacional y espiritual frente a un sistema que buscaba borrarla. Este viaje no fue solo una visita pastoral, fue un catalizador, una inyección de esperanza que encendió la chispa de solidaridad y desmoronó la fachada del poder soviético. Los ojos del mundo se abrieron a la posibilidad de que un papa no solo hablara de política, sino que la cambiara. Pero su apostolado viajero no se limitó a Europa del Este. América Latina, un continente mayoritariamente católico, fue un destino recurrente y fundamental en su pontificado. Desde México, donde en 1979 fue recibido por multitudes eufóricas que lo llamaban Juan Pablo II, te quiere todo el mundo, hasta Brasil, el país con más católicos del planeta, pasando por Chile bajo la dictadura de Pinochet y Cuba bajo el régimen de Fidel Castro, el Papa peregrino llevó un mensaje de justicia social, de defensa de los derechos humanos y de una fe arraigada en la vida del pueblo. En sus homilías en las favelas, en los barrios marginales, en los campos, abordó sin rodeos las estructuras de pecado, la pobreza, la desigualdad, la opresión, y siempre instó a la esperanza, a la caridad, a la solidaridad y a la búsqueda de soluciones basadas en la dignidad inalienable de cada persona. Su carisma era tal que lograba conectar con líderes políticos de todos los espectros, así como con los más humildes campesinos, creando puentes donde antes solo había divisiones. África fue otro continente que abrazó con un fervor contagioso. Visitó 42 naciones africanas, muchas de ellas enfrentando desafíos monumentales como la pobreza extrema, conflictos étnicos, enfermedades y la amenaza de ideologías seculares. Juan Pablo II vio en África un continente de inmenso potencial para la Iglesia y la humanidad. Su mensaje allí fue de reconciliación, de inculturación de la fe, de esperanza frente a la desesperación y de un firme llamado a la paz y al desarrollo integral. Se preocupó por la expansión del SIDA, por la educación, por el papel de la mujer y por la necesidad de líderes éticos que pusieran el bien común por encima de todo interés personal o tribal. Sus viajes a Asia, por otro lado, fueron un testimonio de su compromiso con el diálogo interreligioso. En un continente de una diversidad espiritual abrumadora, el Papa Wojtyła tendió puentes con el budismo, el hinduismo, el islam y otras tradiciones milenarias, siempre buscando puntos de encuentro y respeto mutuo, sin comprometer la identidad cristiana, pero promoviendo la armonía y la paz entre los pueblos. Juan Pablo II fue, sin duda, el primer papa de los medios. Entendió la televisión, la radio y la prensa no como meros instrumentos de difusión, sino como poderosas herramientas para la evangelización y la conexión global. Sus viajes estaban diseñados no solo para los que asistían en persona, sino para los millones que lo seguían desde sus casas. Las imágenes de un papa que abrazaba a niños, que consolaba a los enfermos, que hablaba con líderes mundiales y que se dirigía a multitudes inconmensurables, trascendían las barreras lingüísticas y culturales, creando una imagen de un líder espiritual universal, cercano, humano y profundamente comprometido con el destino de la humanidad. Fue un maestro en el arte de la comunicación masiva, transformando el papado en una plataforma global desde la cual interpelar las conciencias y movilizar voluntades. La popularidad de Juan Pablo II no fue accidental, fue la consecuencia directa de esta audaz estrategia de salir al mundo. Su presencia física en tantos lugares, su capacidad para hablar directamente a los corazones de la gente, para validar sus experiencias y para ofrecer un mensaje de trascendencia y esperanza, forjó una conexión inquebrantable con millones de personas. Se convirtió en el Papa del pueblo precisamente porque fue a buscar al pueblo, porque no esperó a que vinieran a él, sino que emprendió un viaje incansable, a veces agotador, pero siempre lleno de una energía que parecía sobrenatural. Estos viajes no solo sentaron las bases de su inmensa popularidad personal, sino que también revitalizaron a la Iglesia Católica, mostrándola como una institución vibrante, global y relevante en un mundo en constante cambio. El Papa peregrino demostró que la fe no conoce fronteras,
que el mensaje de Cristo es para todos y que la dignidad humana es un valor universal que debe ser defendido sin importar el régimen político o las condiciones sociales. Sus viajes no fueron meras visitas protocolarias, fueron peregrinaciones con un propósito, sermones en movimiento que cambiaron la faz de la Iglesia y, como veremos en el siguiente capítulo, tuvieron un impacto decisivo en la caída de uno de los sistemas totalitarios más opresivos de la historia moderna, abriendo las puertas a una nueva era de libertad. El camino que Juan Pablo II trazó con cada pisada en tierras lejanas, con cada mano estrechada y cada palabra pronunciada, nos conduce directamente a la historia de cómo un papa, armado solo con su fe y su carisma, desafió a un imperio. El telón de acero. Una metáfora, pero también una realidad brutal. Dividía no solo un continente, sino la esperanza, la libertad y el destino de millones. Durante décadas, Europa del Este languideció bajo el yugo de regímenes comunistas, satélites de la Unión Soviética. Una vasta extensión de naciones donde la vida religiosa era oprimida, la libertad individual suprimida y el futuro parecía sellado por la ideología marxista-leninista. Pero en el corazón de esa oscuridad, un fuego latía con fuerza inquebrantable, la fe. Y desde esa misma región surgió un hombre que, contra todo pronóstico, se convertiría en el catalizador de su caída, San Juan Pablo II. Su increíble capacidad para conectar con las masas, que ya habíamos explorado en sus viajes por el mundo, encontró en su patria, Polonia, el terreno más fértil para sembrar la semilla de la libertad, una semilla que terminaría por derribar un imperio. Su elección en 1978 no fue solo un giro inesperado para el Vaticano, un primer papa no italiano en 455 años, fue un terremoto político para el Kremlin. Karol Wojtyła, un polaco de Wadowice, un cardenal de Cracovia, la ciudad que había visto la ocupación nazi y la subsiguiente dominación soviética, ascendía al trono de Pedro. Los comunistas, que habían intentado erradicar la Iglesia en Polonia con todos sus medios, desde la propaganda atea hasta el encarcelamiento de clérigos, se encontraron ahora con que su archienemigo tenía la máxima autoridad moral del mundo libre. Era una ironía cruel para ellos, una esperanza inmensa para los oprimidos, y un presagio de cambios monumentales que ni ellos mismos podían comprender del todo en aquel momento. Wojtyła no era un desconocido para la represión. Había vivido en carne propia la brutalidad de la ocupación nazi en Polonia, perdiendo a casi toda su familia y a muchos amigos en un conflicto que diezmó a su país. La experiencia lo forjó, dándole una comprensión profunda de la maldad totalitaria y la resiliencia inquebrantable del espíritu humano frente a la opresión extrema. Después de la guerra, vio como un nuevo totalitarismo, el comunismo, intentaba aplastar la misma dignidad humana que los nazis habían negado, aunque con métodos diferentes. Como sacerdote, obispo y luego cardenal, Wojtyła fue un líder audaz, un intelectual formidable y un pastor cercano a su pueblo, siempre defendiendo la fe, la cultura polaca y la libertad de conciencia frente a un régimen hostil. Su ascenso al papado fue la culminación de una vida de resistencia silenciosa pero firme, un camino que le preparó para el rol que estaba a punto de desempeñar en el escenario mundial. Sabía exactamente a qué se enfrentaba. La primera visita de Juan Pablo II a su natal Polonia en junio de 1979 fue, sin exagerar, uno de los momentos más trascendentales del siglo XX. El régimen comunista, a regañadientes, había concedido el permiso, esperando quizás que una visita controlada aplacaría los ánimos y demostraría su tolerancia ante el mundo, una fachada para su régimen autoritario. ¡Qué equivocados estaban! Lo que ocurrió superó cualquier expectativa, cualquier cálculo político. Millones de polacos, literalmente millones, algunos estiman que más de un tercio de la población total del país en aquel momento, salieron a las calles. En Varsovia, en la Plaza de la Victoria, la multitud era tan vasta que desafiaba la imaginación, una marea humana que se extendía hasta donde la vista podía alcanzar, compuesta no solo por feligreses devotos, sino por el pueblo polaco entero, sedientos de libertad, de identidad, de esperanza y de una afirmación de su propia existencia que el régimen les había negado durante décadas.
El discurso de Juan Pablo II en la Plaza de la Victoria fue una obra maestra de diplomacia y desafío, una lección magistral sobre el poder de las palabras cuando están cargadas de verdad y esperanza. Mirando directamente a los ojos del mundo, y sabiendo que sus palabras serían analizadas por el Kremlin con cada matiz y cada pausa, pronunció una frase que resonó como un trueno y se grabó en el corazón de una nación: no tengáis miedo. Y luego, en un clamor que parecía levantar el alma misma de la nación polaca, con una voz que transmitía una autoridad moral innegable, exclamó: que descienda tu espíritu y renueve la faz de la tierra. La faz de esta tierra. Esa oración, simple en apariencia, era una súplica, una profecía y una orden. Era una declaración de guerra espiritual y moral contra un sistema que negaba el espíritu y la humanidad. El "no tengáis miedo" era una invitación a la valentía, a la resistencia pacífica, a la recuperación de la dignidad individual y colectiva, un llamado a recordar que la fuerza de la fe podía superar el miedo inculcado por el Estado. La atmósfera de esos días en Polonia era eléctrica. La gente, por primera vez en décadas, se sintió libre. Libre para expresar su fe abiertamente, libre para exhibir su identidad nacional, libre para manifestar su amor por su país sin temor a represalias inmediatas. Los estadios se desbordaban, las calles se llenaban de cánticos patrióticos y religiosos, de banderas polacas mezcladas con insignias papales, de lágrimas de emoción y esperanza. El régimen comunista, observando con creciente alarma desde sus oficinas gubernamentales y a través de sus servicios de seguridad, se dio cuenta de que había subestimado gravemente el poder de este papa, que no era solo un líder religioso, sino un símbolo viviente de la resistencia. No podían arrestarlo, no podían silenciarlo. Sus mensajes, cargados de referencias a la historia y la cultura polacas, elementos que el régimen había tratado sistemáticamente de borrar y reemplazar con narrativas soviéticas, reavivaron el orgullo nacional y la conciencia de que Polonia era algo más que un satélite soviético. Era una nación con una profunda herencia espiritual y cultural que ningún sistema político, por opresivo que fuera, podía borrar de la memoria y el corazón de su gente. Las multitudes no eran solo un signo de fe, eran una manifestación innegable de poder popular, una fuerza latente que el régimen había ignorado o subestimado. Los organizadores del viaje papal, muchos de ellos laicos comprometidos, se convirtieron en una especie de gobierno en la sombra, gestionando la logística de millones de personas con una eficiencia y una capacidad de movilización que avergonzaba a las autoridades estatales, acostumbradas a controlar cada aspecto de la vida pública. Era una demostración palpable de que la sociedad civil polaca, lejos de estar aniquilada por décadas de represión, estaba viva, vibrante y lista para actuar. Esta experiencia de autoorganización masiva y pacífica, que mostró a los polacos el poder de su unidad, sembró la semilla de lo que vendría después, una semilla que fructificaría en un movimiento sin precedentes. Y lo que vino después fue solidaridad. Menos de un año después de la visita del Papa, en el verano de 1980, los trabajadores de los astilleros de Dansk iniciaron una huelga que se extendería por todo el país, dando origen al primer sindicato independiente en el bloque soviético, Solidarność, liderado por el electricista Lech Walesa. No fue una coincidencia. El espíritu de la visita papal había empoderado a la gente de una manera que ni la propaganda ni la policía secreta pudieron contrarrestar. Les había recordado su valía, su derecho inalienable a la libertad y la dignidad humana. Les había quitado el miedo, o al menos les había dado el coraje para superarlo. Walesa mismo testificó en múltiples ocasiones que sin el Papa, solidaridad simplemente no habría existido en la forma en que lo hizo. El Papa había dado voz a la aspiración de libertad del pueblo polaco, y solidaridad fue la expresión política y social de esa aspiración. Desde el Vaticano, Juan Pablo II no solo apoyó a Solidaridad con palabras de aliento y sermones inspiradores, sino con acciones concretas y una diplomacia activa. Aunque mantuvo una postura de no injerencia directa en la política interna de Polonia, su influencia moral era inmensa y su apoyo inequívoco. Cuando el general Jaruzelski impuso la ley marcial en diciembre de 1981, arrestando a miles de activistas de Solidaridad y aplastando el movimiento con tanques y violencia,
El Papa reaccionó con una condena contundente y sin ambajes, movilizando a la Iglesia y a la opinión pública internacional para presionar al régimen. Su diplomacia, tanto pública como privada, fue incansable. Presionó a líderes mundiales, escribió cartas personales a jefes de Estado, y se reunió en privado con figuras clave de la política internacional. Su mensaje era claro e inmutable: no se podía ignorar impunemente la voluntad de un pueblo que clamaba por su libertad y dignidad. La Iglesia polaca, bajo la dirección del primado cardenal Józef Glemp y con el apoyo explícito y la guía del Papa, se convirtió en un refugio y una voz para los disidentes, distribuyendo ayuda material y espiritual a las familias de los encarcelados y organizando redes clandestinas de apoyo que mantenían viva la esperanza. Las iglesias se transformaron en centros de debate intelectual, de cultura clandestina y en los últimos bastiones de una resistencia que se negaba a morir. El papel de Juan Pablo II no se limitó a Polonia, su figura trascendió fronteras e inspiró a otros movimientos disidentes detrás del telón de acero. En Checoslovaquia, Hungría, Alemania del Este y más allá, el ejemplo polaco y la voz inconfundible del Papa resonaron con fuerza creciente. Él articuló una crítica teológica y filosófica profunda al marxismo, no solo por su ateísmo intrínseco, sino fundamentalmente por su negación de la libertad individual y la dignidad intrínseca de la persona humana. Su encíclica Laborem Exercens 1981, por ejemplo, ofrecía una visión del trabajo que priorizaba al trabajador sobre el capital, pero rechazando la lucha de clases marxista en favor de la solidaridad y la subsidiariedad. Su Sollicitudo Rei Socialis 1987 criticaba tanto el capitalismo desregulado y deshumanizado como el socialismo autoritario, defendiendo una visión de desarrollo humano integral que respetara tanto la libertad económica como la justicia social. Estas encíclicas no eran solo documentos teológicos abstractos, eran potentes manifiestos ideológicos y morales contra los sistemas que oprimían a la gente, defendiendo un orden social basado en la libertad, la justicia, la dignidad humana y los derechos inalienables del individuo, principios que el comunismo había pisoteado. Además de su discurso moral y teológico, Juan Pablo II empleó una diplomacia pragmática y astuta, con una visión de largo alcance. Estableció relaciones con gobiernos del bloque soviético cuando pudo, buscando resquicios de diálogo y oportunidades para aliviar la presión sobre los creyentes, pero sin ceder jamás en los principios fundamentales de libertad religiosa y derechos humanos. Sus encuentros con líderes mundiales, incluida la icónica reunión con Mikhail Gorbachov en 1989, fueron absolutamente cruciales. En un momento en que el reformista Gorbachov buscaba desesperadamente abrir la Unión Soviética a Occidente con su glasnost y perestroika para salvar un sistema al borde del colapso, el Papa le ofreció una vía para conectar con las aspiraciones espirituales y morales de los pueblos, algo que el comunismo había ignorado por completo y a su propio riesgo. La reunión fue un reconocimiento mutuo de la legitimidad. El líder ateo más poderoso del mundo se reunía con el líder espiritual de la Iglesia Católica, un símbolo de libertad religiosa y de la fe de millones de personas. Esta reunión envió un mensaje inequívoco al mundo entero: el telón de acero estaba desmoronándose, y el factor religioso, que el comunismo había despreciado y tratado de erradicar, era una fuerza imparable que no podía ser contenida por ideologías o muros físicos. El Papa no empuñó armas, ni organizó levantamientos armados. Su poder residía en su autoridad moral y espiritual, en su profunda convicción en la dignidad humana y en su capacidad para recordar a la gente su valor inherente, su valor como hijos de Dios y como seres libres. Les dio voz a los sin voz, esperanza a los desesperados. Les recordó que la historia no está escrita solo por los poderosos o los regímenes totalitarios, sino también por la fe, la perseverancia y el coraje de la gente común que se niega a someterse. El colapso del muro de Berlín en noviembre de 1989 y la subsiguiente disolución de la Unión Soviética en 1991 no pueden entenderse sin el papel transformador de Juan Pablo II. No fue el único factor, por supuesto. Las debilidades económicas intrínsecas del sistema comunista, la presión externa de Occidente y las reformas internas de Gorbachov jugaron su parte. Pero el Papa proporcionó el catalizador humano y espiritual indispensable.
Él encendió la chispa que se convirtió en un incendio incontrolable de libertad, un incendio que derritió el hielo de la represión y desmanteló los muros ideológicos. Para muchos, Juan Pablo II fue un pastor que guió a su rebaño fuera de la esclavitud, un profeta que vio más allá del presente opresivo y un estratega que supo utilizar la fe como una fuerza irresistible para el cambio pacífico y duradero. Su legado en la caída del comunismo es innegable y profundamente personal. Él demostró que la verdad, la libertad y la dignidad humana no pueden ser silenciadas para siempre, ni siquiera por los regímenes más poderosos y mejor equipados. Su vida misma fue una prueba viviente de esta convicción, forjada en el crisol de la persecución y el sufrimiento bajo dos de los totalitarismos más brutales de la historia. Fue el Papa del pueblo, pero también el Papa que desmanteló imperios con la única arma de la palabra, la fe y la inquebrantable convicción. Su profundo respeto por la persona humana, un tema recurrente en todo su pontificado, fue la antítesis del colectivismo comunista, y en esa antítesis encontró el poder para liberar a un continente, para devolver la esperanza a millones de almas y para redefinir el mapa político y espiritual del siglo XX. Esta profunda fe en el potencial humano, en la dignidad inalienable de cada individuo, y la firme convicción de que la juventud era el futuro del mundo y los herederos de esa libertad recién conquistada, sentarían las bases para la siguiente gran iniciativa de su pontificado, una que buscaría cimentar los valores de libertad y fe en las generaciones venideras, en un mundo que, aunque libre de la amenaza comunista, enfrentaría nuevos y complejos desafíos. Su visión iba mucho más allá de la política, buscaba la renovación espiritual de la humanidad, comenzando por los más jóvenes, quienes un día heredarían la tierra y tendrían la responsabilidad de construir un futuro de paz y justicia. Tras haber desmantelado muros invisibles y haber inspirado la libertad de naciones oprimidas, la mirada de Juan Pablo II se posaba en otro horizonte, uno quizás aún más vasto y con desafíos igualmente complejos: el futuro mismo de la Iglesia. Para Karol Wojtyła, este futuro no residía en las estructuras o en los tratados, sino en los rostros de la juventud. Había dedicado gran parte de su vida sacerdotal y episcopal a trabajar con jóvenes, a entender sus inquietudes, sus pasiones, sus anhelos y sus miedos. Por eso, era impensable que, como vicario de Cristo, no dedicara una parte sustancial de su pontificado a cultivar este jardín vital. Su visión para la juventud trascendía las homilías dominicales o las catequesis convencionales, buscaba un encuentro, una experiencia que transformara vidas y que tejiera una red global de fe y esperanza. Así nació la Jornada Mundial de la Juventud, una iniciativa que, vista con la perspectiva del tiempo, se ha revelado como una de las más visionarias y fructíferas herencias de su pontificado. El contexto de la década de 1980 era uno de profundos cambios y desafíos para la juventud. En Occidente, el auge del secularismo, el consumismo desenfrenado y la disolución de las estructuras familiares tradicionales dejaban a muchos jóvenes desorientados, buscando sentido en un mundo que parecía ofrecer solo bienes materiales y placeres efímeros. Las ideologías del siglo XX, que habían prometido utopías, habían mostrado sus caras más crueles, dejando un pozo de desilusión y cinismo. La Iglesia, por su parte, aún se estaba adaptando a los vientos del Concilio Vaticano II, con algunas interpretaciones que, en lugar de renovar, habían generado confusión y una pérdida de identidad en ciertos sectores. En Europa del Este, como bien hemos explorado, los jóvenes crecían bajo la sombra de regímenes ateos, privados de libertad religiosa y con un futuro incierto. Juan Pablo II percibía estas realidades con una agudeza pastoral y profética. Sabía que la fe necesitaba ser transmitida no como una reliquia del pasado, sino como una fuerza viva y dinámica, capaz de responder a las preguntas más íntimas del corazón humano. Su propio trasfondo fue crucial. Antes de ser papa, Karol Wojtyła fue un pastor cercano, un profesor universitario, un poeta y un actor. Tenía la rara habilidad de comunicarse de manera auténtica y profunda con los jóvenes. No les hablaba desde una cátedra distante, sino como un compañero de camino que comprendía sus luchas. Su energía inagotable, su sonrisa genuina, su elocuencia y su profunda espiritualidad eran imanes naturales.
Él veía en la juventud no solo el futuro de la Iglesia, sino su presente más vibrante, una fuente de energía renovadora y un testimonio de fe sin filtros. Él era consciente de que, para muchos, la Iglesia podía parecer anticuada o irrelevante. Su misión, entonces, era mostrarles una Iglesia viva, joven de corazón, que les ofreciera no una serie de prohibiciones, sino una propuesta de vida plena y significativa. Los primeros pasos hacia lo que sería la JMJ fueron reuniones espontáneas, aunque estratégicamente propiciadas por el Papa. El Año Santo de la Redención en 1984 marcó el primer gran encuentro juvenil en Roma. Más de 300.000 jóvenes, procedentes de todo el mundo, respondieron a la invitación del pontífice. La plaza de San Pedro se llenó de cantos, de banderas, de alegría contagiosa y de una profunda devoción. Fue un preámbulo inesperado, una chispa que encendió la pradera. La atmósfera era eléctrica, un testimonio palpable de que, a pesar de los pronósticos seculares, la fe no solo no estaba muerta entre los jóvenes, sino que ardía con una intensidad sorprendente. El Papa, visiblemente emocionado, reconoció el potencial inmenso de esos encuentros. Les entregó la cruz del Año Santo, la que hoy conocemos como la cruz de los jóvenes, invitándolos a llevarla por el mundo como un símbolo de la redención. Este gesto fue profético, un llamado a la misión y al testimonio. Un año después, 1985 fue declarado por las Naciones Unidas como el Año Internacional de la Juventud. Juan Pablo II no dudó en convocar nuevamente a los jóvenes a Roma para la Pascua. Se repitió el fenómeno, otra multitud de cientos de miles invadió la ciudad eterna, deseosa de escuchar al Papa, de rezar con él y de compartir su fe. Fue entonces, en este segundo gran encuentro, cuando la idea maduró en la mente del Papa. La Iglesia Universal necesitaba un cauce regular para esta efusión de gracia. No podía ser un evento puntual, sino una tradición, un pilar fundamental para el acompañamiento de la juventud. El 20 de diciembre de 1985, mediante la Carta Apostólica a los jóvenes y a las jóvenes del mundo, Juan Pablo II anunció la creación de las Jornadas Mundiales de la Juventud. A partir de 1986, cada domingo de Ramos en las diócesis y cada 2 o 3 años con un encuentro internacional multitudinario, los jóvenes tendrían su cita con el sucesor de Pedro. La primera JMJ oficial se celebró en Roma el Domingo de Ramos de 1986, sentando las bases de una tradición que cambiaría el rostro de la Iglesia. Pero, ¿cuál era la visión profunda que impulsaba al Papa Wojtyła detrás de esta iniciativa? No se trataba solo de reunir a grandes multitudes, sino de un proyecto pastoral mucho más ambicioso y transformador. En primer lugar, la JMJ era un potente medio de empoderamiento. Juan Pablo II no veía a los jóvenes como meros receptores pasivos de la fe, sino como protagonistas activos, apóstoles en potencia, capaces de evangelizar a sus propios contemporáneos con su lenguaje y su testimonio. Les recordaba constantemente que ellos no eran solo el futuro, sino el presente de la Iglesia. Les daba confianza, les entregaba una misión. En segundo lugar, buscaba crear una comunidad global de fe. En un mundo cada vez más dividido por ideologías, conflictos y fronteras, la JMJ ofrecía una experiencia de unidad que trascendía culturas, idiomas y nacionalidades. Ver a millones de jóvenes de distintos continentes, todos unidos por la misma fe, cantando, rezando y compartiendo, era un testimonio vivo de la catolicidad de la Iglesia, de su universalidad y de su capacidad para unir a la humanidad en Cristo. Rompía con prejuicios y estereotipos, fomentando la hermandad y el entendimiento mutuo. En tercer lugar, la JMJ era un espacio de formación y discernimiento. No se trataba solo de fiesta y convivencia, sino de una profunda catequesis. A través de las catequesis matutinas con obispos, las liturgias, las adoraciones eucarísticas y las oportunidades de confesión, los jóvenes recibían una sólida formación doctrinal y espiritual. Era también un momento privilegiado para el discernimiento vocacional, donde muchos escucharon la llamada de Dios a la vida sacerdotal o religiosa, o a un compromiso más profundo con su fe en el laicado.
En cuarto lugar, el Papa quería infundir esperanza en una generación a menudo asediada por el pesimismo. Frente al cinismo y la desesperación que podían generar las realidades del mundo, Juan Pablo II les ofrecía el mensaje perenne de Cristo, un mensaje de amor, de verdad, de justicia y de vida eterna. Les recordaba que Dios tiene un plan para cada uno de ellos, un llamado a la santidad y a la construcción de un mundo mejor. Su famoso lema, "No tengáis miedo", resonaba con una fuerza especial entre la juventud, invitándoles a la audacia y a la confianza. Finalmente, la JMJ era un claro llamado a la misión. Después de experimentar la alegría de la fe en comunidad, los jóvenes eran enviados, como discípulos misioneros, a llevar esa alegría y ese mensaje de esperanza a sus propias vidas, a sus familias, a sus amigos y a sus entornos. La JMJ no era un fin en sí misma, sino un impulso, una inyección de energía espiritual para la evangelización del mundo contemporáneo. Los encuentros posteriores a Roma 1986 no hicieron sino confirmar la sabiduría de esta visión. Buenos Aires 1987 fue la primera JMJ fuera de Europa, llevando la celebración a América Latina, un continente con una vitalidad católica inmensa. Allí, la pasión y el fervor de los jóvenes argentinos y latinoamericanos demostraron que la JMJ tenía un eco global. Santiago de Compostela 1989, en España, evocó las antiguas peregrinaciones, conectando la fe de los jóvenes con las raíces históricas y culturales del cristianismo europeo. Pero fue la JMJ de Częstochowa 1991, en su Polonia natal, la que adquirió un simbolismo monumental. Celebrada apenas 2 años después de la caída del muro de Berlín y de la desintegración del bloque soviético, esta JMJ fue una declaración de victoria de la fe sobre la opresión. Miles de jóvenes de países que habían estado bajo el yugo comunista pudieron finalmente reunirse libremente con el Papa, experimentando una libertad religiosa y una comunión eclesial que sus padres solo habían soñado. Fue un puente entre la sección anterior de su papel en la caída del comunismo y esta nueva era de libertad para las almas jóvenes. La expansión continuó. Dandor 1993, la primera en Norteamérica, desafió los estereotipos sobre la religiosidad juvenil en el mundo occidental. Miles de jóvenes estadounidenses y canadienses, junto a delegaciones de todo el mundo, demostraron que la fe seguía siendo una fuerza poderosa. Pero nada pudo preparar al mundo para la inmensidad de la JMJ de Manila 1995. 4 millones, quizás hasta 5 millones de personas, se congregaron para la misa final, convirtiéndola en el mayor evento papal de la historia hasta ese momento. Fue un testimonio asombroso de la vibrante fe católica en Asia y una demostración de la capacidad del Papa para convocar a multitudes inimaginables. París 1997, en el corazón de una nación profundamente laica, desafió las expectativas, atrayendo a más de 1 millón de jóvenes a un encuentro de fe en un contexto cultural complejo, demostrando que el mensaje de Cristo podía resonar incluso en los entornos más secularizados. El Gran Jubileo del año 2000 tuvo su propia JMJ en Roma, un retorno a las raíces, donde millones de jóvenes de todo el mundo se unieron al Papa para cruzar la Puerta Santa y celebrar el inicio del tercer milenio cristiano. Fue un momento de profunda introspección y compromiso. Finalmente, Toronto 2002 fue la última JMJ internacional en la que Juan Pablo II pudo participar físicamente. Ya con su salud visiblemente deteriorada por la enfermedad de Parkinson, el Papa, con una voz apenas audible pero con una fuerza espiritual inquebrantable, les entregó a los jóvenes su último gran mensaje: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Este mensaje, pronunciado con el aliento de la fragilidad humana, adquirió una resonancia profética aún mayor. El impacto y el legado de la Jornada Mundial de la Juventud son incalculables. Ha habido un sinfín de vocaciones sacerdotales y religiosas que han florecido a raíz de la experiencia de una JMJ. Para millones de jóvenes, la JMJ ha sido un catalizador para una profunda conversión personal, un redescubrimiento de la fe o un fortalecimiento de su compromiso con la Iglesia.
Ha fomentado una solidaridad global sin precedentes, creando lazos de amistad y entendimiento entre jóvenes de todas las culturas. Ha revitalizado parroquias y diócesis que, inspiradas por la energía de sus jóvenes peregrinos, han encontrado nuevas formas de evangelización y de comunidad. La JMJ se ha convertido en un modelo para los sucesores de Juan Pablo II, un evento que cada papa ha abrazado y enriquecido, manteniendo viva la visión original del Papa del pueblo. La retórica y el carisma de Juan Pablo II en estas jornadas eran legendarios. No solo sus palabras, sino su presencia misma irradiaba una conexión única. Se arrodillaba ante el Santísimo, permanecía en silencio en oración con la multitud, y luego, con gestos enérgicos y una voz que, aunque a veces quebradiza, vibraba con autoridad moral, les lanzaba sus desafíos. Les hablaba de la dignidad de cada persona, de la importancia del matrimonio y la familia, de la necesidad de defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural, y de construir una civilización del amor. Les recordaba que la felicidad verdadera no se encuentra en el placer efímero o en la acumulación de bienes, sino en la entrega a Dios y al prójimo. Su mensaje era claro, directo y profundamente evangélico. Él no temía hablar de la santidad, de la castidad, de la cruz y de la resurrección, porque sabía que los jóvenes anhelan la verdad, aunque a veces el mundo les ofrezca sucedáneos. La visión de Juan Pablo II para la juventud, plasmada en la JMJ, no fue solo un acto de pastoral ingenioso, fue una profunda comprensión teológica de la persona humana. Al empoderar a los jóvenes, al invitarlos a ser centinelas de la mañana, él no solo aseguraba el futuro de la Iglesia, sino que les ofrecía las herramientas espirituales y morales para construir un mundo más justo, más humano y más acorde con la dignidad que Dios ha infundido en cada persona. Esta defensa de la dignidad humana, de la vida y de la familia, que se convertiría en un pilar fundamental de su pontificado, encontró en la juventud de la JMJ a sus más fieles y enérgicos embajadores. Ellos serían los portadores de un mensaje que trascendía los encuentros multitudinarios, para infiltrarse en el tejido mismo de la sociedad, transformando vidas y comunidades enteras. Su compromiso con los jóvenes no era solo por el futuro de la fe, sino por la defensa de los valores fundamentales que hacen posible una sociedad verdaderamente humana. Si la Jornada Mundial de la Juventud fue el corazón palpitante de un pontificado que miraba al futuro, nutriendo la fe en las nuevas generaciones, hubo pilares aún más profundos, raíces inamovibles, que definieron la esencia misma de Juan Pablo II. Estamos hablando de su defensa inquebrantable de la vida, la familia y la dignidad humana, no como meros conceptos teóricos, sino como verdades existenciales que moldeaban su visión del mundo y su ministerio papal. Estos no eran temas aislados, sino un tejido inextricable que formaba la base de su mensaje, una constante que resonaba en cada discurso, en cada encíclica, en cada encuentro. En un siglo que había presenciado la barbarie de 2 guerras mundiales, la deshumanización de los totalitarismos y el creciente desafío a la ética ante los avances científicos, la voz de Juan Pablo II emergió como un clamor profético. Él entendió que la dignidad de la persona humana no era negociable, y que de ella emanaban todos los demás derechos y valores. Su pontificado fue una reivindicación constante de la sacralidad de la vida desde su concepción hasta su fin natural, una cruzada moral contra lo que él mismo denominó la cultura de la muerte. Esta expresión, que se incrustó en el léxico global, no era una simple frase retórica, era un diagnóstico certero de una sociedad que, en su búsqueda de progreso y autonomía, corría el riesgo de despojarse de su propia humanidad. Su encíclica Evangelium Vitae, la cual publicó en 1995, se convirtió en la magna carta de su pensamiento sobre la vida. No era solo un documento eclesiástico, era un grito de alerta, una llamada a la conciencia de la humanidad. En ella, Juan Pablo II desglosó con una claridad dolorosa y una firmeza inquebrantable los ataques modernos a la vida humana. El aborto, la eutanasia y la pena de muerte fueron señalados como las formas más graves de atentados contra la vida. Para él, la vida del no nacido no era una vida potencial, sino una vida plena desde el momento de la concepción, con una dignidad inherente que exigía protección legal y moral. Su enseñanza sobre este punto era cristalina y sin paliativos.
el aborto provocado, deliberado y directo, sea cual sea el modo como se lleve a cabo, es un homicidio intencional de un ser humano inocente. No había lugar para relativismos o ambigüedades en esta cuestión fundamental. Pero su defensa de la vida no se detenía en el inicio de la existencia. Se extendía hasta su final natural. La eutanasia, presentada a menudo como un acto de compasión o un derecho a morir con dignidad, fue denunciada por el Papa como una forma de homicidio. Él insistía en que la verdadera dignidad de la persona no se medía por su autonomía o su capacidad de sufrir, sino por su valor intrínseco como criatura de Dios. Distinguía con perspicacia entre la eutanasia, que busca poner fin a la vida, y la aceptación del proceso natural de la muerte, a menudo acompañada de cuidados paliativos que alivian el sufrimiento sin acortar la vida. Su propia experiencia con la enfermedad y el sufrimiento, que el mundo entero pudo observar en los últimos años de su vida, le confirió una autoridad moral innegable al hablar de estos temas, transformando el dolor en un testimonio de la dignidad que permanece inalterable. En cuanto a la pena de muerte, su postura también marcó un giro significativo en la enseñanza de la Iglesia, tendiendo hacia una abolición casi total. Si bien no la condenó absolutamente en teoría, argumentó que, en las sociedades modernas, con sistemas penitenciarios avanzados, los casos de absoluta necesidad para ejecutar a un criminal eran muy raros, por no decir prácticamente inexistentes. Su razonamiento se basaba en la premisa de que incluso el más grave de los crímenes no anula la dignidad inalienable del ser humano. La justicia, para él, no era sinónimo de venganza, sino de rehabilitación y protección de la sociedad, siempre preservando la posibilidad de redención para el culpable. La bioética fue otro campo donde su magisterio fue visionario. Ante el vertiginoso avance de la ciencia y la tecnología en áreas como la reproducción asistida, la clonación o la experimentación con células madre embrionarias, Juan Pablo II insistió en la necesidad de una ética que pusiera a la persona humana en el centro. Advirtió sobre los peligros de una ciencia sin conciencia, de una tecnología que, en su afán de superar límites, podía caer en la instrumentalización de la vida humana. Su voz fue clave para recordar que la vida es un don, no un producto, y que la procreación debe ser el fruto del amor conyugal, no el resultado de una manipulación técnica. Pero la defensa de la vida y la dignidad humana no podía entenderse sin el pilar fundamental de la familia. Para Juan Pablo II, la familia era la iglesia doméstica, la célula primera y vital de la sociedad. Si la familia se debilitaba, toda la sociedad se resentía. De ahí su incansable promoción de la familia fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer, como una unión indisoluble, abierta a la vida y fuente de educación y valores. En su encíclica Familiaris Consortio, de 1981, delineó una visión rica y profunda de la vocación y misión de la familia en el mundo contemporáneo. En este documento, y a lo largo de su pontificado, Karol Wojtyła insistió en la indisolubilidad del matrimonio, no como una carga impuesta por la ley eclesiástica, sino como una exigencia intrínseca del amor verdadero, que es total, fiel y fecundo. El matrimonio, para él, era una vocación a la santidad, un camino donde el hombre y la mujer, en su complementariedad, se ayudaban mutuamente a crecer en el amor y a transmitir la vida. Fomentó una paternidad y maternidad responsables que implicaba discernimiento y generosidad en la apertura a la vida, siempre dentro del marco del respeto a los métodos naturales de planificación familiar, entendidos como parte de la teología del cuerpo. La teología del cuerpo es quizás una de las contribuciones más originales y profundas de Juan Pablo II, y merece una atención especial. A lo largo de una serie de catequesis que impartió durante varios años, el Papa Wojtyła no se limitó a repetir prohibiciones, sino que presentó una visión revolucionaria y profundamente positiva de la sexualidad humana. Partiendo de las Escrituras, exploró el significado de ser hombre y mujer, creados a imagen y semejanza de Dios. La sexualidad, en esta visión, no era una mera función biológica o un impulso instintivo, sino un lenguaje, un modo de expresar el amor total y la entrega de la persona. El cuerpo humano, en su masculinidad y feminidad, revelaba el misterio de Dios como comunión trinitaria.
En la teología del cuerpo, el acto conyugal se entendía como la expresión sacramental del amor esponsal de Cristo por la Iglesia, un amor que es libre, total, fiel y fecundo. Esta enseñanza no solo elevaba la dignidad del matrimonio y la sexualidad, sino que ofrecía una antropología liberadora, contraria a las visiones utilitaristas o meramente permisivas que despojaban a la sexualidad de su profundo significado. Para Juan Pablo II, comprender y vivir la sexualidad de esta manera era esencial para la realización plena de la persona y para la construcción de familias fuertes y, por ende, de una sociedad sana. Fue una invitación a redescubrir la belleza y la verdad del amor humano en su dimensión corpórea y espiritual. Encuentros mundiales de las familias, como los que se celebraron bajo su égida, fueron una manifestación tangible de este compromiso. El Papa del pueblo no se limitaba a escribir encíclicas, salía al encuentro de las familias, las animaba, las escuchaba y las recordaba su vital misión en la Iglesia y en el mundo. Su cercanía con la gente, su habilidad para conectar con las realidades cotidianas, hicieron que su magisterio no se percibiera como algo abstracto, sino como una guía práctica para la vida. Finalmente, todos estos hilos convergían en el principio supremo de la dignidad inalienable de cada persona humana. Este fue el cimiento de todo su pensamiento social y moral. Desde su primera encíclica, Redemptor Hominis 1979, proclamó que el hombre es la primera y fundamental vía de la Iglesia. Esta afirmación, tan audaz y centrada en la persona, marcó el tono de un pontificado que puso al ser humano en el centro de toda preocupación pastoral y doctrinal. La dignidad humana, para Juan Pablo II, no dependía de la raza, la condición social, la capacidad intelectual o física, ni de ninguna otra circunstancia externa, era inherente al hecho de ser persona, creada a imagen y semejanza de Dios. Esta visión de la dignidad humana fue la fuerza motriz detrás de su incansable lucha por la justicia social. Su encíclica Social Centesimus Annus 1991, publicada en el centenario de la Rerum Novarum, no solo analizó las causas y consecuencias de la caída del comunismo, sino que también ofreció una crítica al capitalismo deshumanizado. Él defendió la propiedad privada, pero con una hipoteca social, recordando que los bienes de la tierra están destinados a todos. Insistió en la centralidad del trabajador, la importancia de un salario justo y la necesidad de una solidaridad global que superara las barreras ideológicas y económicas. Los principios de subsidiariedad y solidaridad fueron para él las claves para construir una sociedad más justa y humana, donde nadie fuera excluido o marginado. Su experiencia personal bajo el yugo de los totalitarismos nazi y comunista en Polonia le dio una perspectiva única sobre la importancia de la libertad y los derechos humanos. Fue un defensor acérrimo de la libertad de conciencia, la libertad religiosa y la libertad de expresión, viéndolas no como concesiones del Estado, sino como derechos intrínsecos que emanaban de la dignidad de la persona. Su lucha contra la opresión política fue, en esencia, una defensa de la dignidad humana fundamental. Incluso en su propio sufrimiento, Juan Pablo II encarnó la dignidad humana. Tras el intento de asesinato y, más tarde, en su lucha pública contra la enfermedad de Parkinson, mostró al mundo que la dignidad no se pierde con la debilidad o la dependencia. Al contrario, su capacidad de abrazar el sufrimiento con fe y entereza fue un testimonio conmovedor del valor redentor del dolor humano, una idea que ya había explorado teológicamente en su carta apostólica Salvifici Doloris. No solo hablaba de la dignidad, la vivía, la exhibía, la hacía palpable. Así, la defensa de la vida, la familia y la dignidad humana no fueron meras partes de su pontificado, sino su columna vertebral. Desde la protección de los más vulnerables en el seno materno hasta el acompañamiento de los enfermos en su lecho de muerte, desde la promoción del amor conyugal hasta la denuncia de las injusticias sociales, Juan Pablo II fue un pastor que entendió que la grandeza de la Iglesia radicaba en su capacidad de servir al hombre en su plenitud. Sus enseñanzas no eran restricciones, sino liberaciones, no eran condenas, sino invitaciones a vivir una existencia más plena, más auténtica, más digna. Y en cada jornada mundial de la juventud, esa visión de una vida vivida con dignidad y esperanza era transmitida, persona, a millones de jóvenes que, quizás sin saberlo,
se convertían en herederos y custodios de este inmenso legado. Un legado que no terminó con su muerte, sino que continúa resonando, desafiando y transformando, preparando el camino para el capítulo final de una historia extraordinaria. Así, Juan Pablo II, el Papa del pueblo, no fue solo el primer no italiano en siglos, sino un farol de fe que conmovió al mundo. Su pontificado marcó una era, impulsando la libertad contra el comunismo, uniendo a los jóvenes globalmente y defendiendo la vida y la dignidad humana sin tregua. Su legado perdura como un testimonio de esperanza y liderazgo transformador. ¿Cuál aspecto de su vida te impactó más? Deja tu comentario abajo y suscríbete para descubrir más historias que cambian la perspectiva.